Faustino de Sinash presenta a Fabricio Estrada, poeta y narrador hondureño, quien nos hablará acerca de la literatura de Honduras y de su experiencia como autor en el extranjero. Muy buenas tardes, gente de Producciones Besania. Esta tarde tenemos al muy buen amigo Fabricio Estrada, poeta, narrador, viajero, un trotamundos también, que ahora hondureño, un centroamericano maravilloso, que ahora vive en Puerto Rico. Lo hemos tenido en Costa Rica y con gran atención a sus poemas. Excelentes, Fabricio, excelentes. Esta tarde quiero que nos hables un poquito sobre la narrativa propiamente de Honduras. ¿Cómo ves el movimiento, digamos, narrativo de cuento y poesía? Muy bien. Faustino, yo agradecerte primero la larga conexión que hemos mantenido, ¿no? La sutileza con que nos sostenemos en el tiempo, ¿no? Porque definitivamente muchas veces olvidamos que las verdaderas resonancias de nuestro espíritu creativo están en esas redes que nos sostienen, que son estas amistades, estas hermandades. Te agradezco mucho eso y la invitación. Claro, y bueno, claro. Hablarte de la narrativa en Honduras, Faustino, es algo que es todo lo contrario a Guatemala. Que en Guatemala, para extrapolar, ¿no? Claro, en Guatemala, claro. En la narrativa, el peso anímico o la expresión espiritual, intelectual, ¿no? Y en Honduras es al revés, es la poesía la que más fuerza tiene, más cultivo tiene. Y entonces, por lo tanto, hablar de una narrativa hondureña, pues hay que remitirse a nombres concretos, puntualísimos. No como en el avasallamiento que tiene, por ejemplo, en Honduras, hablar de poesía y que inmediatamente te viene un nombre específico, que es Roberto Sosa. Claro, lo recuerdo. ¿Verdad? Así. Claro, claro. Y en Guatemala, pues, se dice Monteforte Toledo, Asturias, ahora Rodrigo Rey Rosa, etcétera, ¿va? Sí. Pero en Honduras, entonces, el cultivo de la narrativa se podría, si nos vamos por los pesos pesados, si nos vamos por quiénes, de dónde parten las líneas de esta perspectiva que podríamos dar, Julio Escoto es el referente puntualísimo inicial. Uh-huh. Julio Escoto no solamente tiene una docena de libros, de tanto de novela como cuento, también ha sido un recopilador de la narrativa hondureña. Uh-huh. Y a mi parecer es uno de los más exitosos en proyección. Solo te doy un caso. El año 2013, creo yo, sí, todavía estaba vivo Hugo Chávez. El Ministerio de Cultura de Venezuela le publicó 5.000 libros en Venezuela del libro El general Francisco Morazán cabalga de nuevo hacia la muerte. Okay. Que es una novela histórica. Él hace uso de la novela histórica bastante, y le publicó, imagínate, entre 5.000 y 8.000 ejemplares fuera de Honduras. Eso es y lo distribuyó, sí, lo distribuyó en las redes, claro, del Ministerio de Cultura venezolano, ¿no? No, eso ya te dice mucho de... Sí, claro, te dice mucho quién es Julio Escoto, ¿no? Claro. El rey Albor Madrugada también es otra de sus novelas, El árbol de los pañuelos, junto a la sombra, junto al almendro, junto al volcán, bajo el almendro, junto al volcán. O sea, son nombres específicos que podrían reunir lo que es el peso de la narrativa de Julio Escoto, además que tiene líptica, que muy cercano a las tesis de Zizek,
Leschizek, que habla acerca de cómo la mediatización tiene, bueno, el producto de la enajenación y alienación, ¿no? Entonces es un producto dialéctico ahí. Después de Julio Escoto, pues podríamos nombrar a Eduardo Barr. Eduardo Barr, cuentista, que mantiene su producción. La última la tengo por acá. Es sobre el tema del circo. Su libro esencial se llama Fotografía sobre el Peñasco, que es sobre la guerra Honduras El Salvador, un cuento bellísimo y una serie de cuentos también que tiene. Eduardo Barr es fundamental para entender la narrativa hondureña. Después vamos llegando más para acá y encontramos la novela de Marta Susana Prieto, que vive actualmente en Estados Unidos y también tiene una novela histórica de piratas en Honduras, interesantísima, no recuerdo el nombre en este momento. También está ya más cerquita, más para acá, nos encontramos con la narrativa de Giovanni Rodríguez y Gustavo Campos. Estos dos son dos escritores de San Pedro Sula y como que rompen el eje. Julio Escoto es de San Pedro Sula, Marta Susana Prieto es de San Pedro Sula, Eduardo Barr es de Tegucigalpa, para que veas regionalmente qué sucedió, qué ha sucedido también contextualmente, claro. Por qué, ¿verdad? Pero Giovanni Rodríguez incluso ganó un premio hace un poco con Los Días y los Muertos, una novela policíaca, de corte policíaco, negra, de realismo sucio, y Gustavo Campos tiene una serie también de títulos, también de novelas así muy de la propia experiencia, muy bukowskiana, diríamos. Y también en Tegucigalpa está Brull. Solo te diré el apellido porque no recuerdo el nombre de él, pero el apellido es Brull y ha estado en la cuestión de la narrativa, del cuento y el relato. Estos son los nombres que aparecen, que podría ser como señeros, pero particularmente quisiera denostar esta parte regional, ¿no? Claro, que la zona norte, que es la más activa históricamente a nivel obrero, dio narrativa, y al centro, que es más recogido, la poesía, ¿no? Vos sos de Tegu, ¿verdad? Yo soy del sur de Tegucigalpa, Sabana Grande se llama. Sabana Grande. Es un pueblo hacia el sur de Tegucigalpa. Sí. Okay. ¿Y cómo...? Eso sería un... Fabricio, estos nombres que me diste son seguidos por ese gran semillero poético que tiene Honduras. Sí. Los lectores pues no estamos leyendo constantemente. El decirte el cruce estilístico o disciplinar ha ido desde los poetas a la narración, ¿verdad? Muy pocos han sido como Julio Escoto, que iniciaron estrictamente en la narración. Giovanni Rodríguez inicia como publicando un poemario. Gustavo Campos inicia de la actualidad publicando un poemario, así, ¿no? José Luis Quesada, que lastimosamente acaba de fallecer hace unos meses, hace un año creo ya, publicó un libro de cuentos, El Falso Duende. Hizo una brava de uno de los narradores de la narrativa hondureña, Roberto Castillo, para entender La Guerra Mortal de los Sentidos. Es una super novela que tiene, y debo poemas, pero también ha estado en la parte de la narrativa, ¿no? Con todo lo controversial que ha sido César Indiano, de narrativo. La poesía es la lectura inicial, y creo que hay creo que todo pasa por el tamiz de la poesía antes de llegar a la narrativa, y por lo tanto creo que hay lectores muy finos, creo que por ese lado. Fabricio, vamos con ahora tu literatura. Este libro, Houdini vuelve a casa. ¿Qué temas tocas aquí específicamente? Sí. ¿Qué es poesía? ¿Es cuento? Contémosle a la gente de qué trata Houdini vuelve a casa. Sí, voy a contarte primero de que esta publicación, primero la hice en Honduras,
y con Pez Dulce, la editorial que siempre me publicó, Rubén Izaguirre, el editorialista y poeta. Y también me fue publicado en Puerto Rico en el 2016. Muy bien. 2017, perdón. Pues Houdini es un libro dedicado directamente a Francisco Ruiz Judiel, poeta nicaragüense que fallece en el 2011, ¿no? Éramos muy amigos, muy cercanos, y toma la fatal decisión, ¿verdad?, de quitarse la vida. Y yo inicio una forma de expresar mi dolor, pues fue una serie de poemas que después reuní en Houdini vuelve a casa. De hecho, el primer poema que abre el libro, habla con pelos y señales del asunto de la muerte de Francisco. Y son temas que nosotros hablamos continuamente con Frank cada vez que nos miramos. Tuvimos un viaje muy hermoso en 2005 en España. Él fue representando a Nicaragua, yo representaba a Honduras junto a otros jóvenes. De hecho, María Montero fue por Costa Rica en Casa de América en el 2005. El Festival Casa de América de Poesía. Entonces compartimos mucho con Francisco, lo conocía aún mucho más y después mucho más. Esas son pláticas, digamos, sublimadas por la poesía, de temas que nos interesó mucho hablar. Entonces, un libro prácticamente conversación con Francisco, ¿no? El Houdini que se escapó, que no pudo escaparse del último nudo. Fabricio, ¿lo tenés a mano? Sí. Léenos ese primer poema, por favor. Ok, te lo leo. El primer poema, pues, se llama Te he dado las llaves del reino. Entonces lleva un epígrafe que dice de una noticia que sí sucedió, definitivamente. Dice: Viv, Arkansas, cerca de la medianoche del jueves, durante el fin de año, miles de mirlos muertos cayeron sobre esta localidad de 4.500 habitantes a 50 kilómetros al noroeste de Little Rock. Comienza el poema. El 30 de diciembre, 100.000 peces aparecieron flotando muertos sobre un río de Arkansas. La gente iba a las orillas a recordar la última vez que vieron algo parecido. Rodearon a los ancianos y no concluyeron en nada. El 31 de diciembre, 5.000 mirlos alas rojas cubrieron las planicies de Arkansas, cayeron emparvadas como lluvia invocada por los antiguos. La gente salía hacia los campos, miraba el cielo y consultaba a los indios de las reservas. Los Kitowas callaron y no concluyeron en nada. Muy lejos de ahí, en el centro de una Managua voraz, el poeta desataba el último nudo. Se liberaba, se revelaba clave de todos los sucesos extraordinarios acaecidos durante esos días. Pues sucedió, y es tremenda la coincidencia que entre el 30 y el 1 de enero de su muerte haya sucedido todo eso, los mirlos, los peces, y entonces este es el poema. Bueno, esa es la vida del poeta, de los narradores también. Encontrar los signos de la coincidencia, ¿no? Claro. No podía faltar. Fabricio, ¿qué nos espera prontamente? Me habías contado que tenías una novela, un libro de ensayos. ¿Qué tenés de camino? Bien, este COVID nos vino a frenar tantas cosas, ¿no? Pero este año nosotros estamos planificando, en primer lugar, publicar y echar adelante una editorial propia, ¿no? Sí. Una editorial propia independiente, haciendo el seguimiento que teníamos en Honduras de una editorial que se llamaba Sexta Vocal. Y autores, editores, de una vez. O sea, vos vas a estar como autor y editor. Correcto, sí. Y pretendíamos crear una serie digamos, de lecturas esenciales. Claro. Que pretendíamos echar por ahí a dar a conocer. Luego tengo ya un libro de cuentos, pretendía publicarlo.
se llama La Era Pre-Schumann. Son de corte fantástico, cotidiano, incluso ligando hacia la ciencia ficción. Y tengo en proceso de terminar, ya casi en los últimos capítulos, diríamos en los últimos 2 capítulos, una novela que se llama Los Extras, cuya historia central es paralela o como texto correlativo, ¿no? Con el golpe de Estado, sirve de fondo a la construcción del personaje y al supuesto vacío existencial del mismo, que es un creativo publicitario. Entonces, desde la frivolidad del ámbito publicitario, termina sucediendo de fondo los escenarios, el backstage del golpe de Estado, y él va dándose cuenta de lo que va a suceder en el país por coincidencias de su frivolidad. Entonces, hablo de eso. Tengo también un libro de crónicas que espero llevar a buen puerto con la universidad. Se llama Tegucigalpa, Ciudad Crónica, que es una serie obviamente de crónicas de un periodo de tiempo entre el 2004 y hasta esta época, más o menos. Y pues los ensayos, yo sigo, tengo una propuesta de la que considero que va a ser mi maestra, mi profesora tutor de tesis. Tengo una propuesta de una publicación antropológica sobre cómo se ve Puerto Rico desde un hondureño. Qué bueno. Entonces estoy entrándole a eso, ya está bien adelantado, Claro, de hecho, ¿cómo lo ve un centroamericano? Pero que además es un sobrevuelo sobre Puerto Rico, encarnado también al lado de su mujer, su pareja. Correcto. Y ya viviendo después de varios años de estar en... Correcto, es un proyecto autoetnográfico. Está basado en la autoetnografía, bajo los signos. Yo le di mucho punto a 2 cosas. Mi experiencia de vida desde mi acento, de los sonidos nuevos que se van adhiriendo, hasta el segundo trabajo que podría reunir esto es sobre Tegucigalpa versus San Juan. Cómo se encuentran los signos y las calles, cómo terminan siendo una sola. Mar versus montaña, encierro del mar, encierro de las montañas. Desde ahí voy haciendo un trabajo que voy hilando poco a poco. Muy bien, muy bien. Fabricio, nos has enriquecido esta tarde con tu conocimiento y con todo lo que es ese maravilloso mundo literario que es Honduras, que nos ha dado también muchas satisfacciones. También la gente nueva que viene para arriba. Yo he leído algunas cosas muy interesantes de gente joven que está trabajando la poesía y la narrativa hondureña. Fabricio, muchas gracias, pero antes quiero que nos digas algo más, un aliciente para los nuevos poetas. Ahora que estás en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como para los hondureños, con esa visión general que tenés, ¿qué les vas a decir a los nuevos poetas? Que esencialmente lo que más me ha repicado los últimos años y lo que ya tengo una conciencia un poco más segura de decirlo por mi propio proceso, es que olviden los nacionalismos, olviden lo local, el nacionalismo exacerbado, colonial. Eso me lo ha enseñado mucho Puerto Rico. Folcloriza la literatura y le quita vías de entendimiento humano, que ahora mucho más peligroso con la partición fascista del mundo a través de este confinamiento, ¿no? Entonces, claro, eso lo decís en la poesía. En todo. En todo, en la narrativa también. En todo aspecto y en lo conductual. No se trata de alentar la poesía nacional, no se trata de alentar o crear privilegios
hacia el que, por ejemplo, en los circuitos nacionales, yo le decía la broma a un amigo hace una entrevista de que en cualquier circuito nacional podía aparecer César Vallejo resucitado, como hablan con aquello, puede venir Cristo y lo van a clavar. Puede llegar César Vallejo a una lectura de poesía local y solo porque es peruano no le van a dar chance ni escenario, ni lo van a escuchar como se debe, solo por darle prioridad a los poetas nacionales, ¿verdad? Se trata de poesía nacional, dirían. Aquí vamos a darle empuje y aliento a los poetas nacionales. A mí me parece eso de lo nacional algo muy terrible que está sucediendo en todos los países, un intento de liberación a través de la exacerbación nacional. Claro. Eso. Muy bien, Fabricio. Muchas gracias. Te agradezco a vos, Faustino. Por favor, tenernos en contacto para el próximo libro. Y lo vamos a presentar aquí por Besania. Genial. Pura vida. Estoy a la orden. Pura vida, hermano, pura vida. Todo mi cariño, ¿viste? Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Seguimos hablando.